Bendito es el nombre del Señor. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4. Los Hechos, capítulo 4. Le daremos lectura del versículo 13 al 22 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que si ya lo ha encontrado, le invitaré a ponerse de pies y leemos la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Tome su asiento. Para poder entrar en el contexto y ver, vamos a ver lo que sucedió versículos antes, desde el verso 8, ya que nos muestra desde ese momento el inicio de una iglesia que avanza sin importar de las amenazas, sin importar de la persecución, sin importar de las burlas, sin importar el peligro. Es una iglesia que comienza a avanzar, que empieza a predicar la palabra a pesar de todo lo que podían estarle diciendo o a pesar de todas las restricciones que querían darle. Y eso es importante al ver la valentía de Pedro y Juan, que en tales circunstancias fue asombrosa. No nos olvidemos que ellos estaban ante el mismo concilio que acusó a Jesucristo, que le dio muerte. Entonces, lo más probable que ellos también pensarían que a ellos le iban a dar muerte. No ocurrió de esa forma en ese momento, sino que mucho tiempo después ya empezaron a perseguirlos de una forma más estrepitosa, de una forma en la cual ellos, sí, muchos de ellos murieron por dar la vida por este evangelio. Versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y esto es importante ya que no solo el Espíritu Santo nos capacita para poder hablar y hacer defensa de nuestra fe, que es lo que ocurrió con aquellos hombres. El Espíritu Santo que vino, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, un poder que lo capacitó, un poder que nos capacita a nosotros también para poder evangelizar, para poder hablar a aquellos que pidan defensa de nuestra fe. No nos olvidemos que es eso, defensa de nuestra fe, no para hablar otras cosas que no corresponden, ¿ya? Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Estos eran los líderes de Israel y era, digamos, la alcurnia de todo el pueblo de Israel. Es decir, ahí estaban lo mejor de lo mejor, si lo vemos de esa forma. No había otro tipo de personas que estaban en ese momento quienes habían llevado a estos hombres. ¿Y por qué esto es importante que lo notemos? Es cómo ellos después se refieren a estos dos hombres que fueron en medio. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro y Juan testifican una vez más que Jesús está vivo.
y que el Dios que ellos servían, que eran los judíos, lo había levantado de entre los muertos. El que se había hecho maldito por los hombres, Dios lo levantó. Y esto es importante, por eso los judíos decían, cuando Pedro le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes, a ese Jesucristo que crucificaron, en Deuteronomio 21-23 dice que maldito el hombre que cuelga de un madero. Y peor aún, dice que no podía estar hasta la noche, sino hasta la tierra que estaba ahí quedaba maldecida. Por eso tenían que bajarlo y enterrarlo lo más pronto posible, y no dentro de la ciudad, sino que fuera de la ciudad. Y eso los líderes judíos lo tenían muy claro. Y Jesucristo había muerto de esa forma, crucificado. Entonces él era maldito. Y que el mismo Dios, que dice en Deuteronomio que maldito el hombre que es crucificado o colgado de un madero, es el mismo Dios que dio gracia y levantó a ese que fue hecho maldito. Entonces, por eso para ellos era algo, ¿qué están hablando estos? ¿Qué están diciendo estos locos? Como el que era maldito, el mismo Dios, el Dios que ellos servían, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, lo levantó de entre los muertos. Y no solo lo levantó de entre los muertos, lo resucitó, sino que está a la diestra de Dios Padre. Es decir, no era solo eso, sino que lo resucitó y a través de él todos son salvos. Esto tiene que haber golpeado el corazón de aquellos hombres, de aquellas personas, que aquel que no era bien recibido, aquel que había sido desechado, se convertía en el único por quien el ser humano podía ser salvo. No había otra instancia, no había de otra forma. Ellos confiaban en su ley, ellos confiaban en sus mandamientos, pero Jesucristo les había hablado ya en vida, diciéndole, siempre estuvo en vida, pero les había hablado cuando estuvo con ellos, les enseñaba, les había dicho que solo a través de Jesucristo ellos podían ser salvos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, ustedes que se creen que construyen todo, ustedes que se creen que están haciendo bien las cosas, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es la piedra, es lo más importante. Este Jesucristo es lo principal en todo, en la creación y en todo lo que viene por venir. Pedro inmediatamente les citó el Salmo 118, 22, es decir, una persona que no tenía conocimiento, que no era letrado, que no había sido enseñado a los pies de un rabí, que venga a enseñarle y a citarle la Escritura, para ellos, ¿qué está pasando? Es decir, vamos entendiendo eso. Y en ningún otro, verso 12, hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a quien podamos ser salvos. Es muy de notar la expresión, ningún otro nombre ha sido dado, haciendo resaltar la excelsa dignidad de Jesucristo. Y es que para la mentalidad de los antiguos, sobre todo entre los semitas, los judíos, el nombre era como la exteriorización, la realidad profunda del ser que afectaba a cada persona. No nos olvidemos que si una persona se llamaba Juan, tenía que tener las características de Juan. Y para ello era importante decir, si este es Jesucristo, si este es el Salvador, tiene las características del Salvador. Y ellos, era importante, por eso le preguntan, ¿en el nombre de quién ustedes están sanando? ¿En el nombre? ¿En qué autoridad? ¿Qué les da el poder para sanar? No, el poder no fue dado por nosotros. El mismo Dios que ustedes sirven lo levantó de entre los muertos. Y a través de ese poder nosotros hemos hecho aquella sanidad. Mire qué maravilloso, no es el poder nuestro, no es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Jesucristo hace a través de cada uno de nosotros. Amén. No es la gracia nuestra, es la gracia de quien está en nosotros. Como decía esa canción, cuando el burro, no sé si usted alguna vez la escuchó, que el burro se vitoreaba, me alababa. No era el burro que estaban alabando cuando entró a Jerusalén, era el que iba sobre aquel burro. Y a veces nosotros nos alabamos, le quitamos la gloria que le pertenece a Dios, pensando que somos nosotros, y no somos nosotros, es el Dios que está en nosotros. Amén. Y esto quebranta cada una de las tradiciones y enseñanzas, lo que Pedro le acaba de decir, trastoca sus vidas. Todo lo que ellos habían enseñado, todo lo que, es decir, prácticamente lo que ellos habían aprendido, sus costumbres sobre cumplir la ley para ser salvo, Pedro le está diciendo, no es así. Es solo a través de Jesucristo. Ellos se creían herederos de la vida eterna.
Se les dice que solo en Jesucristo se es salvo. El joven rico, no sé si usted se recuerda, pero ya Jesucristo cuando conversa con el joven rico y llega, maestro bueno, no hay ninguno bueno, solo mi Padre que está en los cielos, le dice Jesucristo. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Lo he cumplido todo desde mi niñez. Ya, dale a los pobres. Su corazón desfalleció. Y después que hiciera eso, le dice, ven y sígueme. Es decir, era importante que siguiera a Jesucristo. Nicodemo, ¿qué podemos hacer? Tienes que nacer de nuevo. Si hay algo que uno debe tener claro, no son las formas. Es interesante que en la larga historia que lleva nuestro mundo, entre todas las religiones del mundo, con todo el dogmatismo que estas religiones presentan, ninguna de ellas pueden ofrecer la certeza de una salvación segura como lo hace el cristianismo. Por más dogmas, por eso a veces cuesta. A veces las personas que han sido criadas, enseñadas, que tienen que hacer buenas obras para ganarse el cielo, que en más de alguna ocasión a lo mejor nosotros lo pensamos antes de llegar, antes que nos dijeran la verdad del Evangelio, antes que nos hablaran de este Jesucristo que transformó nuestras vidas, pensábamos a lo mejor de la misma manera. Tienes que hacer buenas obras y con eso tienes ganado el cielo. Y no son las obras. Es la obra de Jesucristo la que nos hace ser salvos. No hay más. Amén. Y es lo que nosotros debemos enseñar. Muchas religiones enseñan que para ser salvo, si haces buenas obras, si haces esto, si haces esto otro, si haces aquí, así allá, vas a ser salvo. La única religión, el único dogma que dice que solo aceptando a Jesucristo, reconociendo a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida y conduciéndote como la Escritura nos dice, serás salvo. Es la que nosotros hemos abrazado, la que salió un día a nuestro encuentro. No es que nosotros hayamos ido a buscarla, Él nos vino a buscar. Y a través de ese gesto de misericordia hacia nuestras vidas, nosotros hoy podemos decir que somos salvos. Amén. Versículo 13 dice, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y habiendo comprobado que eran hombres iletrados y del vulgo, se maravillaban. Los reconocían como compañeros de Jesús. Es importante ver que el concilio destaca tres cosas de estos dos hombres que estaban en medio delante de ellos. Uno, la valentía o denuedo. La palabra denuedo significa lucidez atrevida y declaración. En el griego la palabra es parresia, contándolo todo con claridad. Eso es lo que quiere decir. Ellos empezaron a decir todo con una claridad que a ellos les sorprendió. Dice que ellos se maravillaron. A través de esta forma de responder es interesante notar que los líderes judíos no hicieron ningún intento en desaprobar la resurrección de Jesús. Si fuera posible hacer, esta era la hora que ellos podían hacerlo. Y decir, como yo les decía la semana pasada, llevarlos allá a decirles, ahí está el cuerpo, pero no está. Porque Él había resucitado. La otra característica que ellos denotan de estos hombres eran que eran hombres sin letra y del vulgo. Cuando llegó el momento para que Jesús eligiera a su equipo, a aquellos hombres que Él entrenaría y mandaría a compartir el Evangelio a todas las naciones, Jesús escogió un grupo bastante pintoresco. Él no fue a los pasillos del gobierno buscando a los que tenían dotes de persuasión y habilidad de organización. Jesús tampoco fue a las sinagogas para escoger a los alumnos que tenían mayor conocimiento de la Torá. Más bien Jesús fue a Galilea, buscó a un grupo de pescadores sin mucha educación y los llamó a que lo siguieran. Lo mismo que con cada uno de nosotros. Dios no fue a buscar a los más educados o a los que tenían más estudios. Vino a buscar a simples hombres con un corazón que teníamos necesidad de Cristo, que teníamos necesidad de Dios. Algunos de ustedes pescadores, mariscadores, algunos de ustedes obreros, como se decía vulgarmente y para poderlo entender,
hombres del perraje. No sé si usted escuchó esa expresión. Yo cuando trabajaba en el Hotel Crown Plaza, uno podría decir, oh, el Hotel Crown Plaza, wow. Sí, pero era el que lavaba los platos, el que lavaba la olla. A lo más que podía aspirar a ser ayudante de un cocinero, porque para ser cocinero había que estudiar. Entonces, nosotros, para los jefes, éramos el perraje. Para los jefes éramos alguien sin importancia. Y que un perraje llegara a ocupar un lugar o hablara de una forma que no correspondía a su altura, para ellos era algo impresionante, era maravilloso. ¿Cómo este que no tiene estudio puede estarnos dándonos una cátedra a nosotros? Eso era lo que estaba sucediendo en esos momentos, para que usted lo pueda entender. Es como lo que sucede en el ejército, el perraje son los que solamente a lo último que pueden llegar es su oficial. Pero los oficiales, todos los que la otra rama, es porque sus oficiales no tienen estudios. Pasaron por la escuela de carabineros y llegaron hasta ahí pueden llegar. Pero los oficiales no. Entonces, miran en menos a veces a las otras personas. Es lo que sucedía. Existía lamentablemente esa clase social. Y más aún, que si no tenían dinero o tenían enfermedades, más mal eran mirados. Entonces, de esa forma ellos lo eran, pero Jesucristo escogió a ese tipo de personas, a esa clase de personas. A nosotros nos escogió para declarar las virtudes de Él. Amén. La educación en el judaísmo estaba a cargo de los rabinos. Para ser reconocido como rabino o como líder en Israel, toda persona debía haber recibido sus enseñanzas bajo un rabino. Jesús era reconocido como rabino al menos por sus seguidores y por Nicodemo. Estos eran hombres de la clase común, hombres ordinarios, no preparados para enseñar, y estaban enseñando. Por eso se maravillaban. Y no solo eso, y le conocían que habían estado con Jesús, porque habían estado con Jesús, eran de naturaleza valientes. Cuando uno es un siervo de Dios Todopoderoso, no tiene nada de qué temer el juicio de los hombres. Y esto es importante, pero lo voy a dejar para el final, ver por qué lo conocían estado con Jesús. ¿Cuál es la diferencia de un hombre y de una mujer que está con Jesús? Pero lo vamos a dejar para el final. También persiguiendo en todo su comportamiento aquello que lo identificaba con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, verso 14, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra. Este milagro fue examinado y fue comprobado un milagro genuino. Esto no fue un caso donde la sanación fue perdida después de unas horas, como algunos dicen que pasa hoy en día. No sé si le ha pasado de que, no, por un momento está sano y después ya no. Cuando oró el pastor o oraron los hermanos nomás, se sana y después se fueron. No, esta sanación fue perpetua, fue para siempre. Y ellos lo podían ver y notar. No nos olvidemos que eso sucedió el día de ayer a las 3 de la tarde y hoy en la mañana todavía está ahí el que era cojo, está al lado de ellos y ellos lo pueden ver, comprobar. Y este era el que ponían durante todo el tiempo a pedir plata afuera del templo. Y hoy está con nosotros sano, una sanidad completa, real. Cuando Dios obra, obra de una forma milagrosa, poderosa y para siempre. Amén. No es por un momento, es para siempre. Y esa es la convicción que usted y yo debemos tener. Amén. Y no podían decir nada en contra. Previamente este hombre era completamente cojo, tenía que ser cargado a donde quiera que fuera, ahora era completamente sano, es decir, algo que no podían negar ni discutir. Es así. Es como muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, Sebastián hizo un recuerdo cuando leyó el Salmo maravilloso 42, de que muchas veces, y en más de alguna ocasión, usted y yo tenemos un testimonio vivo, real, de nosotros con Dios. Y nadie le puede contar cuento de lo que usted ha vivido con Dios. Nadie puede venir y decirle, oye, no, que tú hiciste esto, o fue así, o es así. No, yo tengo una experiencia personal con el Señor.
Y aunque a lo mejor no conozcamos bien la Biblia, aunque no sepamos los versículos bíblicos como otras personas, aunque nos falten muchas cosas como cristianos, hay algo que nadie puede quitar de tu vida. Es tu experiencia personal con Cristo. Y esa es la que nos afirma día a día a seguir creyendo y confiando en este Dios maravilloso. Que debemos aprender, sí. Que debemos educarnos, sí. Que debemos congregarnos, sí. Pero hay algo que nadie puede quitarte de tu vida. Es tu experiencia que has tenido con Dios, con este Cristo que ha aparecido a tu vida. Nadie ha hecho nada más importante en nuestras vidas que Jesucristo. Otros pueden dar la vida por ti, yo puedo dar la vida por ti, pero mi vida no es tan importante como la que dio Jesucristo por ti. Amén. Verso 15 dice, los mandaron pues salir fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo, los mandaron a sacar fuera. ¿Qué haríamos con estos hombres? Porque el notorio, es decir, ellos reconocen, porque el notorio milagro obrado por medio de ellos es evidente para todos los habitantes, es decir, no solo para ellos que están ahí, para estos 71 que están reunidos, sino que es evidente para todos los habitantes de Jerusalén. Es decir, todos conocían a este cojo que era cojo. Imagínense todos saber, y por eso es tan importante nuestra obra después de que Dios ha obrado un milagro. Yo recuerdo a Manuel, no está, pero pido permiso a los hijos que están para poder hablar de él. Todos sabían cómo él era y lo perdido que lamentablemente lo tenía el trago. Pero cuando Dios obró en su vida, cuando Dios lo sacó de esa condición, fue evidente a todos los de La Vega. Fue evidente a todos los que lo conocían y lo vieron muchas veces perderse. Él celebraba y celebra su aniversario de matrimonio ahora con Isabelita. Antes, nada. Pero Dios obró. Y es evidente ese cambio. Nadie puede quedar ajeno a lo que Dios hizo. Y así con cada uno de nosotros. Cuando Dios ha obrado, aunque a lo mejor usted me dice, sí, pero pastor, yo no andaba tan botado. Yo no era tan bueno. Pero hay otras cosas que Dios también teníamos y que Dios cambió de nuestras vidas. Amén. Era notorio, porque era notorio el milagro obrado por medio de ellos, evidente para todos los habitantes de Jerusalén. No lo podemos negar. Estos 71 estaban en algo en claro, tenían algo presente, tenían algo que no podían decir que no es así. Pero a fin de que no se divulgue, es decir, pero a pesar de que eso lo sabemos, a pesar que esto tenemos este conocimiento, a pesar de esto, pero para que esto no se divulgue todavía más entre el pueblo, vamos a amenazarlos a ellos, para que no hablen más en este nombre a persona alguna. Uno, ellos confidenciaban entre sí, entre ellos se ponían en acuerdo. Dos, no lo podían negar. La corrupción de sus corazones era clara, reconocían que un milagro realmente había sucedido, pero se rehusaron a someterse al Dios que hizo el milagro. Hay muchas personas en la actualidad que dicen que si tan solo les fuera posible presenciar un milagro, y esto debemos nosotros tenerlo claro, porque muchas personas nos dicen a nosotros, si yo veo esto, yo voy a ir. Si Dios me sana, yo no me aparto nunca más. Han habido casos en los cuales Dios ha hecho un milagro, como el hermano Antonio, y no se apartó nunca más. Pero hay otros que han hecho la misma promesa y hemos visto que eso no ha ocurrido. Solo les fuera posible presenciar un milagro, entonces creerían, pero eso no es verdad. Esta multitud aquí en el capítulo 4 de los Hechos había visto un milagro. Lo reconocieron este milagro, pero no creyeron. No se convirtieron. Estos 71 que estaban, bueno, supuestamente hay algunos que dicen que algunos de los que estuvieron ahí sí después se convirtieron. Dicen algunos que estuvo Saulo de Tarso, estaba Nicodemo, entonces dicen que ellos después se convirtieron. No, históricamente Lucas no lo relata, pero en ese momento no creyeron y no siguieron a Jesús. Usted y yo tenemos la misma naturaleza humana que tenía aquella gente.
El problema aquí no pertenece al área de la mente, es un problema de la voluntad y el corazón. Es el corazón lo que es por naturaleza perverso. Y por eso ellos no creyeron. No creyeron en su corazón, no quisieron arrepentirse, vieron el milagro, no lo podían negar. Era evidente, decían, pero amenacémoslo. No pueden seguir hablando de Jesucristo. La incredulidad, es decir, la dificultad para creer, no proviene de la falta de evidencia. El problema radica en la condición del corazón humano. Y por eso hoy vemos muchas personas que no quieren creer al Evangelio. No es porque no vean milagros, no vean obras, es porque no quieren en su corazón hacer la voluntad de Dios. También agregan ellos, para que no se divulgue más entre el pueblo, su miedo de la predicación de Jesús fue arraigado en su propio autointerés ni en cualquier deseo de proteger al pueblo. Ellos no pensaban en la protección o lo que podían brindarles estos hombres al pueblo. Es como aquella persona que no quiere recibir a Jesucristo y nosotros vemos todos los beneficios que tiene seguir a Jesucristo. Todos los beneficios que tiene el ser un verdadero cristiano en nuestras vidas. Y muchas personas prefieren seguir sumidos en la vida que tienen y no dar un cambio. Saben, se les habla, pero en su corazón aún hay incredulidad y aún no quieren aceptar a Jesucristo. Estos hombres, estos eran los de la alcurnia, estos eran los más eminentes que estaban ahí, no quisieron. Porque, ¿qué sucedía? La gente empezó a seguir a aquellos hombres. La gente empezó a seguir a Jesucristo en el comienzo. Grandes multitudes lo seguían. Entonces ellos decían, este no está quitando a la gente. Como si era importante su estatus más que la predicación o la salvación de sus vidas. Hoy ocurre asimismo en muchas iglesias que se prefiere la multitud antes de un verdadero evangelio, una verdadera palabra, una verdadera verdad. Amén. Dios nos libre de vender un evangelio que no corresponde, de hablar un evangelio que no sea la verdad, sino que al contrario, Dios siempre sea poniendo en nuestros corazones que siempre crezcamos en verdad y que la palabra como corresponde. No adornadita, sino que al contrario. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, no se dicen las cosas la verdad porque o el diezmo no llega, o llamarle la atención a alguien para que no diezme o para que cambie su condición. Y hay iglesias que lamentablemente el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, siguen a la orden del día. Dios nos libre de poder de estar siempre en la verdad. Ya sea que usted quite o no quite su diezmo, ya sea que siga o no siga diezmando o ofrendando, el Señor es el que sustenta. Amén. Y llamándoles le ordenaron después que ellos deliberaron, después que ellos conversaron, después de que ellos tomaron acuerdo, ¿ya qué vamos a hacer con estos que andan hablando de Jesucristo? Los llamaron y le ordenaron que bajo ningún concepto, bajo ninguna consideración, bajo ninguna forma dijeran una palabra ni enseñaran en el nombre de Jesús. De hecho, para ellos ni siquiera le nombraron el nombre de Jesús, en el nombre de Él. Les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron valientemente y con respeto. Dijeron, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No era poca cosa pretender que se conocía la voluntad de Dios mejor que el sumo sacerdote y el concilio de los gobernantes. Lo que aquí se subraya como a lo largo de toda la historia es lo inevitable. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Muchos toman este pasaje para decir que nosotros debemos ir en contra de las autoridades, en contra de no someternos, ya sea autoridad pastoral, sea autoridad de gobierno, no. Cuando uno no debe someterse a aquella autoridad es cuando te priven, te nieguen el predicar el evangelio. Para nosotros sería muy fácil y de aquí mandáramos una orden y dijéramos, ya hermano, usted no hable más de Cristo. Muchos saltarían, qué bueno, estarían felices, ya no voy a hablar más de Cristo.
A mi familia no le hablan más de Cristo. El pastor dijo que no, la autoridad dijo que no hablen más de Cristo. No. Usted tiene que hablar de Cristo. Eso es algo que yo no puedo hacer, es decir, le puedo mandar a hacer esa cosa, pero no corresponde. Y ahí usted tiene todo el derecho de decir, no, mi pastor, usted está equivocado. Juzgue, como dijeron ellos. Juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahí nosotros no nos podemos olvidar cuando Jesucristo les dice que ellos debían ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Amén. Usted debe hablar de Jesucristo. Aunque una autoridad le diga, no hables más de Jesucristo, usted tiene que hablar de Jesucristo. Amén. Es ahí la única instancia en la que uno puede desobedecer, como también en lo que son las leyes que puedan pronunciarse en contra de los principios cristianos. Pero usted no va a ir a hacer una protesta. Usted no hace la ley en lo que corresponde decir que si su hija, su nieta o usted que embarazada va a ir a abortar. No, es que la ley dice que el aborto es permitido. No. El aborto puede ser permitido por nuestro país, por las leyes. Pero Dios, ¿qué dice? Dios dice que no. Entonces para mí es no está permitido. Amén. Y allí usted puede ir en contra de una autoridad. Solo en esos casos. No en los cuando si no le gustó el color de pintura, no le gustó el diario mural, porque quería que las luces fueran abajo y ahora son arriba, porque le quedó descuadrado al pastor, porque la ventana cierra mal, no cierra bien, porque el color del paño que le puso, en vez de ponerle uno rojo para que resalte un poco más, le puso un amarillo. Era el que había. No por eso. Usted dice, no voy a obedecer al pastor, y lo que pongan en el diario mural que diga que el próximo 18 de febrero tenemos vigilia. No, como está en ese diario mural que a mí no me gustó, no lo voy a obedecer. Yo soy rebelde y voy a venir a las 10:30 el día domingo en la mañana. Aunque no haya nadie, yo voy a estar acá. Bueno, pienso venir a la vigilia. Es vigilia, no es media, es vigilia. Que va a comenzar a las 10, y les paso al tiro el dato para que no se olvide. A las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana estaremos vigilando el 18 de febrero. Y el 19 obviamente no tendremos culto porque estaremos saliendo a las 7 de la mañana, Dios mediante, de acá. Pero como usted es rebelde y no quiere someterse a la autoridad, va a venir igual a las 10:30. Amén. Capaz. Cuando avisaron, va a estar en el diario mural. Pedro y Juan le respondieron, juzgad si sería justo ante Dios obedecer a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El episodio ha pasado a ser el ejemplo del camino que ha de seguir la iglesia a través de la historia. Lo que entonces sucedió ilumina una ley que en todas partes exige ser observada cuando una orden humana se pone en contradicción con un mandamiento divino que se conoce claramente. Los apóstoles rechazan con toda firmeza la prohibición de hablar dada por el Sanedrín. En el juicio oral que está en Hechos 5:29 se toma una mayor decisión. Recae sobre ellos el encargo del Señor, la irrecusable obligación de dar testimonio. Al igual que a nosotros, usted y yo tenemos la obligación, el mandato, la orden dada por Dios para predicar la palabra del Señor. Obviamente hay que ser prudente, no va a llegar ahí la hermana Vero después ahí a Aguas Claras y pararse a la mitad así cuando están todos comiendo y ella dejar de trabajar y ponerse a ir a predicar ahí. No, o Landito se ponen de acuerdo ahí, más la Camila, son 3, el Giovanni 4, el David, el David está salcochado. Tenemos 4 ahí. 4 que lleguen ahí y se paren ahí y hagan un culto en medio de Aguas Claras. ¿Se imaginan? Dejar su trabajo botado. No, es que el Señor dijo que teníamos que ir a predicar el Evangelio. Y como el Landito es oficial, él va a predicar, la hermana Vero le coordina, la Camila con el Giovanni cantan y ahí tocan, ahí hacen un...
Y después, para rematarla, pasan la ofrenda. ¿Se ven en Aguas Claras haciendo eso? ¿Ah? No, pero es que el pastor dijo que teníamos que ir a predicar. No, hay que ser prudente. Hay gente que tiene necesidad y se va a acercar a ustedes cuando ustedes den ejemplo de buen cristiano. Amén. Y como tenemos un grupo que está ahí en Aguas Claras, vamos al otro grupo que está ahora en la Firroy, pues. Ahí tenemos a la Erika, está la hermana Patti, está la hermana Isabel, está el Josué, y por ahí parece que... No, el Nacho no, el Nacho no está ahí también, está conocedor, pero está... Entonces ahí tenemos a 4 de nuevo ahí. Otro grupo más ahí que está, en medio de la comida, en medio del trabajo, se paran a hacer un culto. No, aprovechen los tiempos que puede para poder hablar, cuando aquellas personas necesitadas se acerquen a usted. Seba está solito ahí en la Camanchaca, ¿eh? No, Pacific. Bueno, ahí solito, ahí igual haga la yocota. Ahí hace su culto solo nomás, coordina, predica y pasa la ofrenda también. No, en esos casos uno debe ser prudente. Amén. Amén. No diga que no, es que el pastor nos dijo que teníamos que ir a predicar a todos, porque lo que hemos oído no podemos callarlo. No, hay que usar la prudencia. Cuando usted ore, cuando usted busque del Señor, cuando usted quiera que un compañero de trabajo sea salvo, ore por él, interceda. Señor, dame el momento preciso para poder hablarle de tu palabra y que tu Espíritu Santo, no, el que convence no es uno, el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Pero usted tiene que estar presto ahí, ojo charqui, ahí atento. Como cuando están aquellos buzos, cuando saben que en las loberas ahí que van a echarlos, ahí atentos a que echar los lobos. Así tenemos que estar. Amén. Ya no son libres en su decisión. El mismo Dios ha puesto la mano sobre ellos, tanto si quieren como si no quieren. Tienen que hablar de lo que han visto y oído. Reconocen la autoridad y el derecho del Sanedrín. Se nota este respeto por sus palabras cuando para tranquilidad de su conciencia someten la decisión al juicio supremo del juez del pueblo. Por eso decimos que ellos respetaron aquel Sanedrín. Juzguen ustedes si está bien obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Con todos los apóstoles ya han decidido, el Espíritu Santo los ilumina y fortalece en aquella decisión que ellos tomaron. Ellos reiterando, versículo 21, reiterando sus amenazas, los soltaron, a pesar de la respuesta que Pedro y Juan le dieron, de que ellos no se iban a callar, que ellos iban a seguir hablando de Jesucristo, que ellos iban a seguir hablando de aquellas verdades, virtudes, de aquel que vino a salvar a la humanidad. Ellos igual, dice, reiteraron sus amenazas, los soltaron. No encontraban manera para castigarlos por causa del pueblo, ya que todos glorificaban a Dios por lo sucedido, pues era de más de 40 años el hombre en quien se había realizado este milagro de la curación. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, los líderes judíos eran completamente indiferentes por algo que era obviamente un milagro de Dios. Más respondieron ante la opinión pública. Esto comprueba que les importaba mucho más la opinión del hombre que la opinión de Dios. Si a ellos les hubiera importado la opinión de Dios, hubieran dicho, hablen, tienen toda la libertad, vengan, los invitamos aquí al templo a hablar de este Jesucristo. Pero no, ellos no querían que ellos hablaran, les importaba más lo que los hombres, por eso no pudieron castigarlo, porque los hombres dijeron, ¿cómo los vamos a castigar si creyeron? Es como cuando le dijeron, si decimos que Juan el Bautista venía de Dios o era de los hombres su arrepentimiento, no podemos, mejor dejemos las cosas en paz para que no nos suceda algo. El Sanedrín recurrió a la amenaza, pero el cristiano sabe que lo que los hombres le puedan hacer es cosa de un momento. Y esto es importante. Lo que los hombres puedan hacer y decir ante una persona es cosa de un momento, mientras que las cosas de Dios son
para la eternidad. Cada cosa que tú puedas realizar para el Señor, lo que tú hagas obedeciendo a Dios, allá en la eternidad estará tu pago, estará tu recompensa. Aquí los hombres van a opinar, van a juzgarte, van a criticarte, van a negarte, van a querer tirarte barro, van a querer taparte, callarte, pero eso pasará solo un momento. Pero lo que tú hagas, allá estará registrado en la eternidad. Por eso es importante que usted no cese de predicar el Evangelio, no cese de seguir a Cristo. Al enfrentarse con este ataque, Pedro y Juan tenían ciertas defensas. La primera, un hecho indiscutible, que el cojo había sido sanado y eso no se podía negar. La segunda defensa, una total fidelidad a Dios. Si tenían que escoger entre obedecer a los hombres o a Dios, Pedro y Juan no vacilaban lo más mínimo. Como decía H.J. Wells, lo que pasa con muchas personas es que la voz de los vecinos le llega a los oídos más alta que la voz de Dios. Y muchas veces en nosotros sucede que lo que digan los demás es más importante que lo que dice Dios. Y ahí es donde nosotros debemos recapacitar. Es ahí donde nosotros no debemos dejar que aquellas personas, lo que digan las personas sea más importante. Lo más importante para nuestras vidas es lo que Dios dice. Aquí se escribe una historia, pero allá arriba se está escribiendo otra historia de cada uno de nosotros. Y esa es la que a mí me debe importar. No es que mis compañeros toman, salen aquí, yo tengo que ir con ellos. No, no es necesario. Tú no tienes por qué hacer lo que ellos hacen. Tú tienes que marcar una diferencia. Y esta diferencia la vamos a ver cuando se marca. El verdadero secreto del cristianismo está en el elogio que le hicieron una vez al reformador escocés John Kenoff. Tenía tanto verdadero temor de Dios que nunca se dejaba intimidar por ningún ser humano. Si usted estudia la vida de John Kenoff, se va a dar cuenta cómo este hombre, cómo era este reformador que temía a Dios y no temía lo que los hombres en ese tiempo, estoy hablando del año 1000 y algo, que este hombre estaba, no le intimidaba. Cuando aún la iglesia era la que perseguía, la que con los indultos, con toda la parte negra que lamentablemente es del cristianismo en esa época, pero este hombre se levantó como reformador para decir que solo en Cristo hay salvación. Que no valen los indultos, las indulgencias, que no hay que rezar aquí y allá, sino que solamente seguir a Jesucristo. Amén. No se habla mucho, se conoce más de Calvino, de Lutero, pero que no vino antes de aquellos hombres. Pero la tercera defensa era la más grande, la de una experiencia personal de Jesucristo. No les había llegado ese mensaje de oídas. Sabían de primera mano, de primera fuente, que era verdad y estaban tan seguros que estaban dispuestos a jugarse la vida por él. Y esto es impresionante, amados hermanos. Porque cuando tú tienes seguridad de lo que Dios ha hecho en tu vida, no hay nada que te pueda parar. No hay nada que pueda no hacer lo que tú debes hacer. Cuando tú tienes seguridad de lo que Dios hizo. Estos hombres caminaron con Jesucristo. Lo vieron morir. Por ello, eso lo cuentan. Lo vieron morir, pero también lo vieron resucitar. Aunque no lo vieron físicamente cuando el ángel movió la piedra, cuando salió desde el sepulcro, no. Lo vieron cuando llegó con ellos. Cuando las mujeres corriendo le fueron a decir, el maestro ha resucitado. No, esto no puede ser. El hombre incrédulo va a la tumba. Es verdad, no está. Pero todavía no podemos creer porque no lo hemos visto. Y cuando se aparece a ellos, no podían negarla. Uno dijo que había que tocarlo para poder creer. Lo toca y cree. Y después lo ven ascender al cielo. Entonces ellos tenían su experiencia en la cual no podían negar y contaban. Ese era lo más grande que ellos tenían. Y a veces uno puede, y en más de alguna ocasión a lo mejor usted puede morir por una mentira.
que el oso yogi es verdad. ¿Usted conoce al oso yogi? Yo conocí en mi tiempo al oso yogi. Eran bonitos. Y yo puedo decir que el oso yogi es verdad y existe. Y puedo morir con esa mentira. ¿Cierto? Como el amigo imaginario que algunos niños tienen o tenían. No sé si alguno de ustedes tuvo un amigo imaginario. Y hablaban con el amigo imaginario. Pero yo tenía el oso yogi. Y puedo morir diciendo que el oso yogi existe y es real. Como para algunos niños el viejo pascuero. Así que, no, si existe, si él me trajo. Y todos nosotros sabemos que no es así, ¿cierto? Pero el oso yogi es real. Y con Bubu hacían de maravilla. Entonces, yo puedo morir con esa mentira. Pero que miles de personas mueran por mi mentira, eso es imposible. Pedro podía morir si era mentira que Jesucristo había resucitado. Pero que millones de personas a través del mundo y de la historia mueran asegurando que Jesucristo es real y que vive y que está y que nos va a venir a buscar, sería imposible, a no ser que sea verdad. Y eso es lo que nos afirma, que los apóstoles, los hombres de Dios de la época, daban su vida por predicar a este Jesucristo, que hoy conocemos y que nosotros mismos podríamos dar nuestra vida diciendo que Jesucristo es real. Y que si viniera la persecución en nuestras vidas, en estos momentos muchos diríamos, vamos nomás, que nos persigan, que nos maten. Algunos después veríamos ahí, nosotros quemándonos ahí en el pelotón, y algunos, no, es que no, si era porque mi pastor era efusivo, porque la pastora era encachada, porque los hermanos me querían, me abrazaban, yo iba nomás, pero no, pensándola mejor no. Que no sea de esa forma. Hasta el final, con las botas puestas. Hasta el final. Aunque nos persigan. Aunque, como decía Sebastián, aunque tenga enfermedad y Dios no me sane. Aunque las cosas se me hagan color de hormiga. Pero no importa, ahí hasta el final. Hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Porque el pago que tendremos allá arriba es muy diferente. Una revista muy conocida escribió un artículo acerca del señor Carlos Soto. Usted no conoce a Carlos Soto, yo tampoco lo conozco, pero esta revista escribió sobre él. Dice, un alto ejecutivo de un banco de Nueva York, la revista comentaba cómo este hombre había ascendido a un lugar de prominencia e influencia. Al principio, Carlos había trabajado como mensajero de la empresa. Un día el presidente del banco lo llamó aparte y le dijo, Carlos, quiero que vengas a mi oficina todos los días y trabajes conmigo. El jovencito contestó, pero señor, ¿qué podría hacer yo para ayudarlo? Yo no sé nada de finanzas. No te preocupes por eso, Carlos, le dijo el banquero. Tú aprenderás más rápido lo que te quiero enseñar si te quedas a mi lado y mantienes tus ojos y oídos bien abiertos. Esa fue la experiencia más significativa de mi vida, dijo el señor Carlos Sotos. Estar con ese banquero tan sabio me hizo volverme como él. Yo comencé a hacer las cosas como él hacía y eso explica quién soy yo hoy en día. No tenía estudios, pero llegó a ser una persona de preeminencia. En un sentido más profundo, nosotros mismos podemos ser transformados teniendo una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan nos dice que si permanecemos en Cristo, podremos vivir como Jesús vivió. Y es aquí donde marca la diferencia y lo que decía el versículo 13. Aquellos hombres del Sanedrín, aquel concilio, aquellos 71 hombres que se reunieron para juzgar, aquellos hombres que estaban ahí, que estaban hablando de Jesucristo, reconocieron algo en ellos.
Vieron algo especial en aquellos hombres. Algo especial que tú y yo debiéramos tener siempre. Que nunca debiera estar ajeno a nosotros. Dice que ellos reconocieron que habían estado con Jesús. Ellos habían estado con Jesús. Y cuando uno está con Jesús, marca una diferencia. Y no me refiero al Jesús de la esquina. Me refiero a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. A ellos se les notaba la presencia de Jesús en lo que hablaban y en lo que decían. Por eso ellos quedaron maravillados. Porque cuando uno está en la presencia de Jesús no habla cualquier sandez. En sus labios no hay cualquier palabra lisonjera. No hay palabras rápidas para decir en doble sentido. Y disculpe que sea tan expresivo en decirlo de esa forma, pero en nuestra boca no puede haber un lenguaje grosero, porque eso no demuestra que tú estás con Jesús. No demuestra que Jesucristo está en nuestras vidas. Por eso puedo ser pertinente en recalcarles que hasta nuestro vocabulario debe ser transformado. Si usted ha escuchado el testimonio de la pastora que decía que de 10 palabras 9 eran garabatos, era verdad. Yo puedo afirmarlo. Pero cuando llegó a Cristo y Cristo empezó a hacer una obra en ella, ese vocabulario cambió. Cambió. Es transformado. El estar con Jesús transforma al ser humano. No puede ser que nosotros llevemos muchos años y sigamos siendo los mismos. La gente, y esto es importante, los de la alcurnia, los educados, el Sanedrín, ese concilio, se dieron cuenta que estos hombres hablaban distinto. No eran los hombres, oye, pero estos no son vulgares. Estos no son de ahí del vulgo. No sé si usted ha ido a La Caleta. Cuando bajan los pescadores y bajan con sus pescados, todo eso. El idioma que utilizan no es el más educado. Oye, amigo. Usted sabe lo que significa la palabra amigo, como le decía Bomba Fica. Oye, amigo. Oye aquí, oye allá. La forma de saludarse. El nuestro no puede ser el mismo. Y si aún tenemos aquellas frases o aún usamos ese vocabulario, que Cristo empiece a cambiar, a transformar nuestro vocabulario, nuestra boca. Porque es más, lamentablemente, la gente va a ver eso. Y tú no eres cristiano y usas este vocabulario. Porque el cristiano afuera está tachado de que debe usar un vocabulario normal, educado. No el mismo que utiliza la demás gente. Así que cuidados. Aquellos que, y a veces uno se pregunta, pero si yo no a nuestros hijos, si yo no le he enseñado eso a mis hijos, sí, pero en el colegio aprenden. En el jardín aprenden. ¿O no, Barbarita? No llegó diciendo ningún. Pero en el colegio aprenden otras palabras, pero somos nosotros los que debemos. Imagínense si lo decimos en la casa. Pero el problema es cuando la familia toda es cristiana. Y también se dicen aquellas palabras. Y a veces se lo celebramos. Lo aplaudimos. Como que si estuviera bien. Somos nosotros los que debemos enseñar y educar. Amén.
¿Qué fue lo que distinguió a estos hombres? Pues bien, unas personas comunes y sin ninguna preparación estaban hablando con una valentía, fluidez increíble. Cuando Pedro predica por primera vez, habla con un conocimiento profundo de la palabra de Dios, evidenciando claramente que la llenura del Espíritu Santo estaba en su vida. Pedro no tenía estudios, pero tenía revelación de Jesús. Tú hoy no puedes tener estudios, no vas a llegar a la universidad, o ya no llegamos nosotros a la universidad. ¿O sí? Imposible que podamos llegar a nuestra edad a la universidad. Una vez me ofrecieron, como les dije yo, un curso de contabilidad en la municipalidad y me iba a demandar mucho tiempo. Yo, que me encantan los números, lo estaba que sí, que no, pero el Señor no me mandó a eso. Porque después le iba a dar más prioridad a eso que a lo que el Señor me mandó. Entonces no fui contador, no llegué a hacer, cuento hartas cosas, cuento, pero no fui contador. Es bueno estudiar, pero el conocimiento no te va a permitir tener una revelación de Jesús. Solo lo que nos permite tener una verdadera revelación con Jesús es la intimidad, la relación que tenemos con Él. Cuando pasamos tiempo con Jesús, no solo nosotros lo notamos, las personas, y esto es lo más importante, las personas que están a nuestro alrededor también lo van a empezar a notar. Y te vas a dar cuenta que todas las cosas, todo lo que haces, se comienza a ver afectado para bien. Te darás cuenta cómo Dios empieza a dar un respaldo sobrenatural, no por ti, por quien está sobre nosotros. Cuando dejamos que Jesús actúe en nuestras vidas, cuando dejamos que Dios actúe, todo nuestro entorno empieza a cambiar. La pregunta es si estoy dejando que ese entorno me vea que soy un mejor cristiano, o no hay ese entorno, como siempre le he dicho, si le preguntamos a sus vecinos, ¿qué dirían ellos de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el olor? ¿Cuál es la presencia de Cristo que estoy dejando? ¿Cuál es el perfume agradable que estoy dando? Acá en la iglesia damos un lindo perfume y cada uno de ustedes se compra perfume para oler más rico todavía. Pero el verdadero perfume que debemos dar es el de Cristo. El cristianismo no es solo Cristo en nosotros, sino Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Nada puede reemplazar el tiempo que pasamos en su presencia. Jesús es la fuente de cualquier impacto espiritual que podamos tener en nuestro mundo. No hay más, solo la presencia de Cristo. Por eso es tan importante lo que estos hombres vieron en el versículo 13. Y se nota, y reconocieron que ellos habían estado con Jesús. La pregunta en nuestras vidas y para reflexión, para que nos vayamos meditando en nuestros hogares, para que cuando usted esté almorzando y almorzando empiece a meditar y las lágrimas empiecen a fluir porque a lo mejor nos estamos dando cuenta de que no estamos reflejando a Cristo. Que en nuestro actuar, en nuestro andar, no reflejamos a Cristo. Así como Pedro le habló a estos hombres la verdad, era para que ellos se dieran cuenta y se pudieran arrepentir. Aquí no es condenar y juzgarnos a nosotros por lo que no hemos hecho, o porque nuestras vidas no han sido cambiadas, no han sido transformadas y no estamos dando un buen perfume. No se trata de enjuiciarnos. No se trata de decir, chuta, eres el peor, te haces ver bien en la iglesia, pero aquí en la casa eres otro, que a veces ocurre. Con los vecinos somos diferentes, y si alguien va también pagamos con la misma moneda. Si hasta ahí hemos hecho aquellas cosas, la invitación en esta mañana no es a hacer y no es a juzgarlo. Es a que Dios nos da la oportunidad, el amor de Dios para nuestra vida, que Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. Decir, ese soy yo, pastor. No creo que alguno levante su mano y diga, pastor, ese soy yo. Yo todavía digo garabato.
Yo todavía digo palabras en doble sentido. Yo todavía hago esto, esto, otro. Quizás ninguno de ustedes me va a decir, ese soy yo, pastor, yo hago eso. Cuando alguien va contra mí, yo arremeto con... Quizás no lo va a decir, pero Dios sí lo conoce. Dios sí lo conoce. Pero Dios no lo condena. Y yo tampoco. Yo oro e intercedo a Dios para que Dios transforme nuestras vidas. Es tiempo de pasar más tiempo con Dios. Es tiempo de pasar más tiempo con Jesús. Es tiempo, como decía Alexis el día miércoles, a ser imitadores de Cristo. A ser imitadores de Cristo. Y un imitador de Cristo no se mezcla en las cosas del mundo. Amén. Póngase de pie. Démosle gracias al Señor por su palabra, por su amor, por su misericordia. Porque después vamos a ver en el capítulo 5 cómo unos por mentir, el Espíritu Santo llegó y los consumió. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque en más de alguna oportunidad le hemos mentido, le hemos fallado, pero aún hoy en día Él nos brinda de su amor y de su perdón para cada uno de nosotros. Oramos al Señor.